In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Bien, comenzamos hoy el capítulo 5, que es un capítulo en el libro, lo tenéis desde la página 185, y si os fijáis, dentro de la división de lecciones que habíamos hecho, le corresponden nada menos que 7 horas. Vamos a dedicar en efecto 7 clases a este capítulo, y con esto ya os dais cuenta que es bastante importante, porque van a salir una enorme cantidad de temas teológicos. Fijaos que el título es Problemas del medievo y la Reforma Protestante, porque muchas cosas de la Reforma Protestante y de la posterior intervención de la Iglesia Católica solo se entienden a partir de las cosas que sucedieron en la Edad Media. Por eso, en algún otro momento de la división de la asignatura, este tema estaba dividido en 2. Pero pensé que era más oportuno y que iba a ser más cómodo y se entendería mejor las cosas si se unían ambos aspectos. Además de este tema, como podéis ver luego para la preparación del examen, tiene una serie de cuestiones breves que nos irán saliendo, especialmente las enseñanzas del Concilio Lateranense IV, que hoy veremos algo, los errores de los averroístas y luego también el tema del Concilio de Vienne, el Concilio Lateranense V, todo el planteamiento de Lutero, la Confesio Augustana, Calvino y Bayo. O sea que, como veis, hay una enorme cantidad de cuestiones breves para este tema, e igualmente tenemos un tema muy importante, el 10º, las enseñanzas del Concilio de Trento sobre el pecado original. O sea que, por tanto, nos encontramos con un capítulo que es realmente importante y en el que hay que profundizar. Fijaos en la introducción que os hago, leedla con detalle. Los grandes temas van a ser, en primer lugar, la predestinación en la época carolingia, que esto será como un último eco de todos los problemas que hubo con San Agustín y después de San Agustín. Acordaos todo lo que habíamos dicho de los monjes provenzales, aquella persistencia de los restos del pelagianismo, o más bien del planteamiento de Orígenes, que situaba la actuación de la libertad antes de la gracia, y la respuesta de San Agustín primero y luego de sus seguidores, que culminaba, acordaos, en el Concilio II de Orange. Pues bien, en la época carolingia, como veremos, estas discusiones van a volver a darse. Luego examinaremos una gran cantidad de textos magisteriales desde el Sínodo de Sens al Concilio Lateranense V, porque hay aquí toda una serie de intervenciones magisteriales que tratan sobre antropología teológica, algunas de las cuales veremos que son muy importantes. Después de esto, que por así decir cierra la Edad Media, tenemos ya las grandes afirmaciones de los reformadores. Sienta casi un poco mal hablar de reforma, aplicado a Lutero, a Calvino, a todos estos, porque aquello fue más bien una ruptura y una rebelión, pero aquí en esta edición del manual mantuve el término más o menos habitual. Y luego veremos cómo respondió la Iglesia Católica a todos esos errores. Ahí, lógicamente, en el capítulo 4, el punto más interesante va a ser el del Concilio de Trento, que veremos con calma, y posteriormente toda una serie de desviaciones que hubo dentro del campo católico, especialmente Bayo y Jansenio, que fueron una desviación por no haber comprendido correctamente a San Agustín, y trataremos también de las repercusiones que este tema tuvo en el campo de la espiritualidad, de la oración, todo lo referente a los quietismos y los semiquietismos, que son uno de los grandes problemas de la antropología teológica en esta época. Bien, como veis, el cuadro es muy amplio, los temas muy importantes, y vamos a comenzar con la predestinación en la época carolingia. De este tema, como ya habéis podido ver, no hay ninguna pregunta breve, ni ningún tema directamente desarrollado sobre esto, no porque no sea importante, sino porque en el fondo el contenido fundamental
lo hemos visto en la lección anterior al hablar de San Agustín, pero alguna cosa hay que recordar sobre esto. Fijaos que el contexto de esta controversia en torno a la predestinación hay que verlo en el renacimiento cultural de la época de Carlomagno. Lógicamente, si antes ha habido una crisis cultural de orden en todos los niveles en la caída del Imperio Romano, no es que hubiera mucho tiempo para discutir o para pensar en estos temas un poco más especulativos o más sofisticados. Todo el renacimiento cultural de la época dio lugar a toda una serie de controversias teológicas y esta fue especialmente notable en su época. Digamos desde un punto de vista muy simplificado, la chispa que desató la controversia fueron una serie de afirmaciones del monje Godescalco que se dedicó al estudio de San Agustín y rompió el delicado equilibrio del hiponense en estas cuestiones, porque habló sin mucha precisión de una doble predestinación, veremos luego lo que hay que decir sobre esto, sino, lo que es peor, afirmó que Dios no quiere la salvación de todos y, ya infinitamente peor, que Cristo no derramó su sangre por todos. Además se le atribuían algunas afirmaciones, aunque no está claro si las dijo o no, de que las acciones de los réprobos eran obra de Dios o que solo podían pecar, toda una serie de problemas que además luego se van a repetir posteriormente en la historia. Ante esta situación, el obispo de Reims, Ingmaro, convocó un sínodo en Chiaxi y condenó las afirmaciones de Godescalco. Lo que pasa es que algunos autores de la época sí que le apoyaron al obispo de Reims, a Ingmaro, y para, digamos, dejar clara toda la cuestión, tuvo la idea, que al final fue catastrófica, de pedir la actuación de Juan Escoto Eriúgena. Este Juan Escoto Eriúgena tenía un autor que tenía un gran prestigio como filósofo, era, digamos, absolutamente neoplatónico, y no se le ocurrió mejor cosa a Ingmaro que pedirle que escribiera sobre la predestinación. Pero aquí fue peor el remedio que la enfermedad, porque Escoto Eriúgena empleó sus amplios recursos neoplatónicos para afrontar la cuestión. Apenas citaba a los padres y la línea de argumentación cayó muy mal entre los teólogos carolingios, con lo cual lo que se pensaba que iba a haber ayudado, en el fondo dificultó. Bien, es un poco en este contexto en el que se convoca en el palacio de Chiaxi, es el rey Carlos el Calvo, de la parte del imperio que hoy llamaríamos Francia, amigo de Ingmaro, reunió a un grupo de abades y obispos cercanos a Ingmaro y publicaron 4 capítula, como si dijéramos 4 cánones, para oponerse a lo que había dicho Godescalco. Como podéis ver, en el primero siempre está de fondo toda la enseñanza agustiniana, o sea que en ese sentido no es que digamos muchas cosas nuevas, pero sí conviene recordarlo. Explica que Dios creó recto al hombre, sin pecado, con libre albedrío, pero el hombre usó mal del libre albedrío, pecó, cayó y se convirtió en esa masa de perdición. Lo que pasa es que dentro de esa masa de perdición, Dios eligió de esa manera libre y misteriosa a los que por su gracia predestinó a la vida, y predestinó para ellos la vida eterna. En cambio a los demás, por juicio de justicia, dejó en la masa de perdición, pues sabía que habían de perecer, pero, como explica muy bien, no los predestinó a que perecieran, sino que, por ser justo, les predestinó a una pena eterna. Atención, por eso aquí en este sínodo va a utilizar la terminología de una única predestinación. O bien hay predestinación al don de la gracia, es decir, a las ayudas de Dios para que nos salvemos, o a la retribución de la justicia, es decir, si Dios predestina a alguien al castigo eterno, empleando esta terminología, es porque tal persona libremente ha cometido el pecado. Por eso acordaos la distinción que hablábamos en San Agustín entre el mal de pena y el mal de culpa. Supuesto que algunos van a cometer libremente el pecado, Dios predestina para ellos el castigo, pero no es que les predestine al pecado. Dios no predestina al pecado, sino que en el caso de hablar de una predestinación en ese sentido, habría que hablar de una retribución de la justicia.
Por otra parte, recuerda que tenemos el libre albedrío, solo que necesitamos siempre la prevención y la ayuda de la gracia. Cuando rechazamos esa gracia, se comienza a hacer el mal, y la gracia sana el libre albedrío. Por otra parte, recuerda aquí el tercer canon o capítulo que Dios quiere que todos los hombres se salven y la salvación es un don de Dios. El que algunos se pierdan no es por culpa de Dios, sino que es debido a la mala actuación de estos. Por otra parte, también recuerda, y además este último canon, es bastante preciso a la hora de explicar las cosas. Como no hay, hubo o habrá hombre alguno cuya naturaleza no fuera asumida en él, en Cristo, así tampoco hay, hubo o habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo Jesús, Señor nuestro, aunque no todos sean redimidos por el misterio de su pasión. Ahora bien, que no todos sean redimidos por el misterio de su pasión, no mira la magnitud y copiosidad del precio, sino a la parte de los infieles y de los que no creen, porque la bebida de la humana salud, que está compuesta de nuestras flaquezas y de la virtud divina, tiene ciertamente en sí misma virtud para aprovechar a todos, pero si no se bebe, no cura. Como veis, en este texto recuerda básicamente toda la enseñanza que ya hemos ido viendo. Os pongo en este resumencito. Se plantea la predestinación como única, pero distinguiendo lo que se refiere o al don de la gracia o a la justicia del castigo, que aplica Dios a los culpables, y se subraya también que en la criatura permanece la libertad que puede ser sanada por la gracia. Bien, esto diríamos había sido el sínodo de Chiaxi. Podéis ver luego tranquilamente los cánones, leerlos con más detalle. Lo que pasa es que el procedimiento que se había empleado para convocar el sínodo no agradó a muchos obispos y teólogos de la época. Por otra parte, no siempre la terminología era la que más, la que era más frecuente entre los autores de la época, y claro, muchos consideraban que el tema era suficientemente serio como para que no lo resolviera el obispo que era amigo del rey en una habitación del palacio. Esto requería una organización eclesial un poquitín más amplia. Y es en este contexto en el cual Prudencio de Troyes o Remigio de Lyon y en general la Iglesia de Lyon se opuso a las decisiones de Ingmaro. Aquí además estaba la tensión o las disputas que había por otros motivos entre los de Reims y los de Lyon, lo cual lía todavía mucho más la cosa. La cuestión es que en el 855 se reúnen en un sínodo en Valence y denuncian las prácticas de Ingmaro, la obra de Escoto y los capítula que hemos escuchado. En el sínodo de Valence, además, aquí cuentan con la ayuda del emperador Lotario, que era otro de los nietos de Carlomagno, que se había quedado con la parte central del imperio. Si Carlos el Calvo se había quedado con la parte occidental, lo que hoy sería Francia, Lotario se había quedado con la parte central, incluyendo algunos sitios del norte de Italia, con lo cual, como veis, se mezclaba la cuestión política y la cuestión religiosa. En esta circunstancia redactan 6 cánones alternativos mucho más amplios y más prolijos que los anteriores. En el primero pide que se eviten novedades terminológicas y que se permanezca en la enseñanza de los grandes doctores de la Iglesia, que son los intérpretes auténticos de la Escritura. Y el segundo está dedicado a la presciencia divina. Dios conoce el futuro de cada ser humano, pero esto no violenta la libertad de nadie. Como podéis ver en este canon, que podéis leerlo ahora tranquilamente, la enseñanza no es que sea muy distinta de lo anterior, pero el hecho de que no se hubiera citado a más padres de la Iglesia o la intervención de Escoto Eriúgena, y sobre todo las circunstancias sociopolíticas, provocaron esta disputa entre unos y otros. En el canon tercero es el que está más directamente dedicado ya a la predestinación, y como veis el lenguaje es un poco distinto. Habla, confiadamente confesamos la predestinación de los elegidos para la vida y la predestinación de los impíos para la muerte. Sin embargo, en la elección de los que han de salvarse, la misericordia de Dios precede al buen merecimiento.
en la condenación de los que han de parecer, el merecimiento malo precede al justo juicio de Dios. Sin embargo, por la predestinación, Dios solo estableció lo que Él mismo había de hacer, o por gratuita misericordia o por justo juicio. Como veis, se precisan más las cosas que en el concilio anterior, y por otra parte, bueno, el concilio, la reunión en el palacio del rey, y por otra parte, también aquí se mantiene ese principio agustiniano que la predestinación es de aquello que Dios mismo va a hacer, sea por misericordia o sea porque castiga a los que han hecho el mal. Y obviamente rechaza al final con toda fuerza que hay algunos predestinados al mal por el poder divino, como si no pudieran ser otra cosa. Dice que es algo que hay que rechazar, y esto ya lo había rechazado el sínodo de Orange, como ya habíamos visto al final de la lección anterior. Bien, en el canon cuarto es ya donde se registra la mayor diferencia con el sínodo anterior, porque recordáis que en el anterior sínodo había quedado claro que Cristo había derramado su sangre por todos, pero aquí se está fijando en que Cristo derrama su sangre no tanto en el valor de esa sangre derramada, cuanto en el efecto de esa sangre derramada. Y aquí ya, diríamos, las diferencias terminológicas se complican un poco. Fijaos, algunos, como sus escritos lo indican, definen que la sangre de Cristo ha sido derramada aun por aquellos impíos que desde el principio del mundo hasta la pasión del Señor han muerto en su impiedad y han sido castigados con condenación eterna. Nos place que debe sencilla y fielmente mantenerse y enseñarse, según la verdad evangélica y apostólica, que este precio fue dado por aquellos de quienes nuestro Señor mismo dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es menester que sea levantado el Hijo del Hombre, a fin de que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Con lo cual, si os fijáis, aquí se está contemplando la sangre de Cristo en la medida que logra su efecto. Y claro, en ese sentido no logra su efecto en todos, por eso la terminología es distinta de la del concilio anterior. Por otra parte, el canon quinto es, digamos, menos problemático. Recuerda que el bautismo hace falta para el perdón de los pecados, aunque luego haga falta perseverar con la gracia. Y el canon sexto recuerda que tanto la gracia como el libre albedrío son verdaderas y deben mantenerse en la Iglesia. Concluye la obra concluye todo este sínodo de Valence con un rechazo de la obra de Scoto Eriúgena. Ya os comenté que este autor es profundamente neoplatónico. Su obra principal evidentemente no es esta, sino otra que tiene sobre el Periphyssion, que es digamos, como una visión neoplatónica radical de cómo hay que entender el mundo a partir de las naturalezas, una cosa muy muy en línea plotiniana, muy muy influido por el pseudo Dionisio, y ya digo que aquí sirvió sobre todo para liar las cosas, y de hecho la obra de Scoto fue condenada. No tanto porque lo que dijera fuera una cosa se puede estudiar y, digamos, sí, se puede entender más o menos bien, pero el lenguaje chocó enormemente. Y una de las pruebas de la poca, digamos, del rechazo que sufrió esta obra es que la tradición manuscrita es escasísima. Me parece recordar que solo se conserva un códice porque realmente la gente lo rechazó. Bien, visto el lío que se había organizado de unos obispos contra otros, y eso que no había conferencias episcopales en la época, se deciden reunir en un sínodo posterior en Tourcoing, ya una reunión todavía mucho más amplia, en la que se estudian las decisiones de los dos sínodos. Se advierte, como hemos ido diciendo, que las diferencias eran más bien de terminología, y lo que había que hacer era aceptar ambos sínodos, simplemente eliminando las condenas al sínodo de Quiersy, es decir, al primero que había en el canon cuarto de Valence. Como recordáis, estaba todo el tema de cómo entender la cuestión de la sangre de Cristo. Si tú te fijas en que la sangre de Cristo logra su efecto, obviamente entonces esa sangre de Cristo es solo por los que se van a salvar. Ahora, si te fijas en la sangre de Cristo en cuanto que tiene poder para salvar a todos, obviamente está derramada por todos. Digamos, ese era un poco, se dieron cuenta que era una diferencia de terminología y que no merecía la pena liar más las cosas.
De todos modos, toda esta aventura de los sínodos carolingios al menos ofreció toda una reflexión muy notable en la época, una profundización en San Agustín. Y os pongo aquí, en la página siguiente, en la página 191, un poco lo que sería la conclusión de toda la controversia. Ya digo que más allá de las diferencias personales o sociopolíticas o todas estas cosas que siempre son entretenidísimas en los sínodos, se presenta un resumen muy logrado de toda la doctrina agustiniana. Lo podríamos resumir en estos 6 puntos. Situación de pecado del hombre, de la cual solo puede salir por la gracia de Dios, voluntad salvífica de Dios y redención por tanto de todos, en el sentido de que la sangre de Cristo tiene valor para todos, iniciativa divina para el bien, mientras que el mal hay que atribuirlo a la libertad y a la iniciativa humana. La presciencia de Dios no causa el mal, aunque conoce de antemano lo que van a hacer los malos, y si se habla de doble predestinación, la predestinación al castigo debe entenderse solo en el sentido de que Dios ha previsto antes la culpa de los malos, mientras que la predestinación a la salvación es por gracia de Dios. Y eso no niega que el hombre verdaderamente actúe. O sea que, como veis, estamos en unos temas fundamentales sobre la antropología. Está el tema del mal, está el tema de la salvación, está el tema del conocimiento de Dios, está el tema de cómo Dios interviene en la criatura para que actúe. Son cosas que van a dar lugar a una cantidad enorme de discusiones después, lo veremos especialmente después de Trento, dentro de la misma teología católica. Y también aquí notad cómo lió mucho las cosas en la pretensión de usar una determinada filosofía. Y repito, no es que Scott Eriúgena, en esa obra que explicara sobre la predestinación, dijera cosas muy salidas de pata de banco, pero la terminología que empleaba y toda una serie de conceptos no contribuyó más a oscurecer el asunto que aclararlo. Bien, creo que no hay mucho más que decir y creo que la cuestión es bastante sencilla. Releed los cánones, sobre todo los de Valence, que digamos van precisando todavía más las cosas. Si hay alguna duda ya me la ponéis o en los comentarios o en la página que tenemos para ir precisando cosas, pero estamos todavía en un primer momento de la reflexión. O sea, luego cuando veamos las controversias de Ausilis saldrán más cosas sobre esto, teniendo en cuenta además que es un misterio en sentido estricto. O sea, no es que es una cosa que se pueda solucionar. Ya veremos en este sentido la enorme precisión de algunos autores tomistas cuando decían que esto no es un misterio que podamos explicar, pero al menos sí podemos responder a las objeciones que se van a ir haciendo. Pero esto lo veremos un poco más adelante. Bien, esta sería un poco la gran controversia que tiene que ver con la antropología teológica en la época carolingia. Pasamos ahora a este enorme bloque, este enorme apartado segundo de intervenciones magisteriales que se van a dar hasta el Concilio Lateranense V, algunas de las cuales son muy, muy importantes para la antropología teológica. Lo primero que tenemos que hablar es del Sínodo de Sens y alguna de las condenas a Pedro Abelardo. Pedro Abelardo escribe en el siglo XII, había sido un gran lógico en la época, ya desde el siglo anterior. Lo que pasa es que en ese renacer de la teología, de los estudios universitarios, que comienzan a florecer un poco en esta época, es el gran momento del románico, hay de la orden de Cluny, hay todo un cierto renacimiento cultural que va a culminar en el siglo XIII. No siempre las cosas que se prepararon fueron correctas. Ya digo que aunque Pedro Abelardo era un gran lógico, pero eso no quita que tuviera determinadas meteduras de pata que, aplicadas a la teología, produjeron los problemas que ahora vamos a decir. De hecho, se llevó a matar con San Bernardo, tuvieron algunas controversias
enormemente sonadas. Y lo que nos interesa ahora, porque la historia de estos dos es entretenidísima, acordaos, es el Pedro Abelardo, del Abelardo y Eloísa, toda aquella cosa que se enamora de una que era la sobrina de un sacerdote que le estaba cuidando, y como huyó con ella, el tío que le cuidaba, pues hizo que castraran a Abelardo. En fin, es una cosa entretenidísima toda la historia la historia de estos, pero no entramos ahora en ello, sino en lo que comentó el concilio de Sens ante algunas dificultades que había planteado Pedro Abelardo. Inocencio II confirma este concilio y vamos a quedarnos simplemente con estas 3 frasecitas que os pongo aquí. Fijaos: Dios solo puede hacer aquello que hace, o dejar de hacer lo que deja de hacer, y solo de la manera y en el tiempo en que lo hace y no de otra forma. Dios ni debe ni puede impedir los males. O de Adán no contrajimos la culpa, sino solo la pena. Como os dais cuenta, estos cánones, el 6 y el 7, en realidad eran puro determinismo, solo que, digamos, una estructura determinista, una sintaxis determinista aplicada al campo religioso. Pero la idea es que todo sucede necesariamente, aunque pongas la etiqueta Dios, un poco para garantizar eso, pero en realidad era el determinismo de toda la vida. Y fijaos que esto suele suceder mucho cuando se entiende la lógica como meramente lógica clásica, una lógica perfectamente bivalente. Quieres mantener a la vez el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido. Cuando hay todo este tipo de cosas delante, al final acaba el determinismo. Por eso ya lo veremos más adelante, espero, en la parte especulativa. Para hablar, por ejemplo, de la participación del ser, te hace falta una lógica paraconsistente, es decir, no una lógica clásica en la cual todos los valores estén perfectamente definidos, la no contradicción y el tercero excluido tengan la misma extensión. Es decir, nos hace falta algo distinto, y ese algo distinto cuesta desarrollarlo, porque lo más fácil es la tendencia a ser racionalista. Es lo que le pasó a Pedro Abelardo. Eso aplicado al mal es que Dios ni debe ni puede impedir los males. Luego el mal es algo necesario, pero para decir esto no hacían falta muchas alforjas. Para este viaje no hacía falta alforjas, ya lo había dicho Plotino unos cuantos siglos antes. Y luego fijaos la última cosa: de Adán no contrajimos la culpa, sino solo la pena. Aquí lo que está de fondo, aunque esto lo veremos con mucho más detalle al estudiar el pecado original, sobre todo con la ayuda de Santo Tomás, aquí la idea es que la naturaleza humana es algo cerrado en sí mismo y por tanto la naturaleza humana de cada uno es perfectamente igual, y por tanto no es que al recibir tú la naturaleza humana contraigas ninguna culpa. Otra cosa es que te encuentres en una situación de que toda la humanidad pues está apartada de Dios, o hay una serie de castigos, o estamos sin la justicia original, o lo que sea, pero, digamos, no habría una transmisión de la culpa. Ya os digo que aquí el problema de fondo es cómo entendemos la naturaleza. Si recordáis, ya en San Agustín habíamos dicho algo de esto, cuando os había comentado que en la controversia contra Juliano de Clana, Juliano tenía una noción de naturaleza, ahí os ponía, es más aristotélica, pero del Aristóteles lógico, no del Aristóteles de la física o la metafísica, en el que la naturaleza depende de las causas, mientras que San Agustín tenía una noción más cercana al estoicismo, que la naturaleza podía adquirir nuevas características o nuevas situaciones. En el caso de Pedro Abelardo, como buen lógico que era, diríamos que tendríamos el Aristóteles lógico, pero un Aristóteles lógico tendiendo más algo de corte racionalista. De todos modos, no entramos ahora mucho más en esto porque requeriría ver toda la lógica de Pedro Abelardo, que, repito, fue un grandísimo autor lógico, pero no fue capaz de superar determinados problemas que le llevaron a ese determinismo o a no tener clara la noción de naturaleza. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a uno de los puntos realmente importantes, el Concilio Lateranense IV. Este concilio se celebra en el 1215, lo convoca Inocencio III, aquel grandísimo papa de la Edad Media, al que se han llamado los historiadores el Augusto del pontificado. Fue un concilio relativamente breve
pero que aprobaron una cantidad enorme de textos. Los dos primeros sobre la fe. El primero es el que vamos a ver ahora, contra los albigenses, sobre el tema de la creación. El segundo, lo habéis estudiado ya en la asignatura de Trinidad, es el que tiene que ver con cómo entender la naturaleza divina, las personas divinas, con todo el tema de Joaquín de Fiore y Pedro Lombardo. Eso lo habéis estudiado, ya digo, en Trinidad. Aquí nos vamos a centrar sobre todo en el primero. Y luego hubo también otra cantidad enorme de textos que eran más bien cosas de tipo canónico, que pasaron al Corpus Juris Canonici. Se recuerda, por ejemplo, con toda fuerza, que los obispos y los párrocos tienen que residir en la diócesis. Como veis, las cosas no han cambiado mucho. O sea, eso de la residencia, de que no esté por ahí la gente de bolso, tacones y a la calle, digamos, es una cosa que ha habido que urgir un montón de veces y que hay que insistir continuamente. Trento volverá a insistir mucho en el tema de la residencia de obispos y párrocos. Bien, lo que pasa es que esa parte nos interesa menos y vamos a centrarnos en el canon primero, el que se llama Firmiter. Fijaos que comienza firmemente creemos, es por tanto el canon Firmiter. ¿Cuál es el contexto de esto? Pues es el mismo contexto de la fundación de la Orden de Predicadores de los Dominicos. La herejía cátara y albigense del sur de las Galias había hecho que rebrotaran elementos espirituales propios del gnosticismo y del maniqueísmo. Entonces, pues muchas cosas, que negaba la bondad de la creación, que negaba, digamos, que el diablo hubiera sido bueno y luego se hizo malo, en fin, todo ese tipo de cosas habían vuelto. Fijaos aquí el texto, habla primero del tema de que hay un único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esto es más bien de Trinidad, pero luego empieza a decir: un solo principio de todas las cosas, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, espirituales y corporales, que por su omnipotente virtud, a la vez desde el principio del tiempo, creó de la nada a una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana, y después la humana como común, compuesta de espíritu y cuerpo. Y luego recuerda todo el tema del demonio. Porque el diablo y demás demonios ciertamente fueron creados buenos por naturaleza, mas ellos por sí mismos se hicieron malos. El hombre, en cambio, pecó por sugestión del diablo. Esta Santa Trinidad, que según la común esencia es indivisa, y según las propiedades personales distintas, bien, habla luego de cuestiones que tienen que ver con la revelación trinitaria. Lo que nos interesa es la enseñanza fundamental de este concilio, porque va a ser básico para todo el tratado de creación. Vamos a pasar al resumen de las cuestiones, porque la tenéis aquí. Es básicamente lo mismo que os he puesto antes. Aquí está. Fijaos. Las enseñanzas fundamentales del Lateranense IV contra los cátaros y albigenses, que renovaron errores gnósticos y maniqueos, fueron las siguientes. Fijaos que lo primero hay que tener claro es el contexto. El Lateranense IV escribe contra cátaros y albigenses, que son una renovación de los errores de tipo gnóstico y maniqueo que hemos visto antes. Acordaos el gnosticismo, la creación es mala o la creación procede de un principio malo, o en el caso de los maniqueos hay un principio último del bien y un principio último del mal. El caso es que ante estos errores se pueden sintetizar las enseñanzas en estos 4 puntos. Primero, Dios es el creador como principio único de todas las cosas y crea de la nada. Por tanto, la creación de la nada y Dios como principio único, cosa que estaba ya en la Escritura y hemos visto en todos los capítulos dedicados a la Sagrada Escritura en antropología. Segundo, esta creación se produjo en el principio del tiempo. Con esto lo que viene a decir es que el mundo no es eterno. Ya veremos que esta afirmación habrá que entenderla luego, tratar de comprenderla, pero la idea es que el mundo no es eterno. Y como luego explicará Santo Tomás, por el mismo motivo que se crea el mundo, comienza a existir el tiempo. Ya veremos también que se podría haber planteado una creación de otro modo, pero lo que dice el concilio es que esta creación se produjo en el principio del tiempo. Por otra parte, se dice que la creación incluye lo corporal, lo espiritual, todo el tema del mundo de los ángeles, y el hombre como síntesis de ambos aspectos.
Luego, en el hombre tenemos lo espiritual y lo corporal. De nuevo, no añadimos mucho que no hayamos visto ya en temas anteriores. Y los demonios fueron creados buenos, pero se hicieron malos por su pecado y tentaron al hombre. O sea que, como veis, en estos 4 puntos, que están prácticamente tal cual en el decreto Firmiter que hemos visto antes, tenéis el resumen de cosas importantísimas sobre antropología teológica que hemos visto hasta este momento. Bien, y ya por último, el último tema que vamos a abordar en esta primera clase sobre el capítulo 5 es la cuestión del averroísmo latino y la compleja entrada de Aristóteles en la reflexión teológica. Fijaos que si antes hemos hablado de los problemas que dio lugar Pedro Abelardo con el tema de, digamos, un mayor cultivo de la lógica, por creerse en cierto modo que todo el monte es orégano y diríamos no saber aplicar la lógica correctamente, aquí vamos a tener algo parecido con la entrada de Aristóteles en la reflexión teológica. Como ya os había comentado y habíamos visto desde la época patrística, el Aristóteles que se había conocido en la primera Edad Media había sido simplemente el Aristóteles lógico, el órgano, el libro de las categorías, o sea, todos los libros de Aristóteles de tipo lógico. Severino Boecio los había comentado, o sea, la parte lógica tenía una tradición ya más o menos asentada. Pero la física, la metafísica, el de ánima, eso sí que fue una novedad. Y digamos, esta novedad costó que se integrara con el planteamiento cristiano, y ya veremos que esa fue el grandísimo mérito de Santo Tomás, fue darse cuenta cómo si se entendía correctamente Aristóteles de acuerdo con Platón, es decir, modificando tanto Aristóteles como Platón, el resultado era perfectamente coherente con la fe cristiana. Lo que pasa es que muchos no eran tan listos como Santo Tomás. Bueno, de hecho es bastante difícil ser tan listo como Santo Tomás, y algunos al leer estas obras de Aristóteles se pensaron un poco que todo el monte era orégano. Pensad aquí en Siger de Brabante, Boecio de Dacia. Se apoyaban en Aristóteles tal como lo había comentado Averroes. Lo que pasa es que ni siquiera la cosa era tan sencilla, porque no es que Averroes hubiera enseñado directamente esto, sino la lectura que ellos hacían de Averroes. Habían formado un sistema aristotélico averroísta, una cosa un poco liosa, que constituía para ellos una auténtica revelación, y casi lo veían como una alternativa a las doctrinas cristianas, como si por una parte estuviera la verdad filosófica, que era la suya, y por otra la religiosa, que era la que enseñaba la Iglesia, y había una doble verdad. El caso es que ante este circo, el obispo de París, Esteban Tempier, en el 1270, condena una lista de 13 proposiciones. En esta elaboración de esta lista colaboró Santo Tomás, porque tuvo varias obras contra los averroístas latinos, se dio perfectamente cuenta de dónde estaba el problema, y la lista, como vais a ver, es bastante precisa y está muy bien hecha. Posteriormente Esteban Tempier hizo, ya después de la muerte de Santo Tomás, ante otra oleada de aristotelismo, condenaron proposiciones así a lo burro sin darse cuenta bien de lo que estaban haciendo, y ahí es donde algunos han dicho que algunas de esas proposiciones condenaban aspectos de Santo Tomás. En cualquier caso, la intervención que nos interesa es esta del 1270, que está francamente muy bien hecha. Fijaos, la primera condena es la más importante. El intelecto de todos los hombres es uno y numéricamente el mismo. Es decir, para que tú comprendas de una manera universal, no es que tú comprendas con tu entendimiento particular, sino que hay uno que es común para todos. Un poco aquello de la VGT, no podemos conducir por usted, pues esto pretendían eso. Yo entiendo por ti, hay un entendimiento separado que entiende por todos. Por tanto, no se puede decir que el hombre comprende. Luego también dicen que la voluntad sigue necesariamente al entendimiento, que todo lo que sucede en el mundo sublunar está gobernado por la necesidad de los cuerpos celestes. Aquí el tema de los cuerpos celestes es importantísimo, porque ya lo hemos comentado varias veces. Para Aristóteles, acordaos que toda la generación y la corrupción depende del movimiento de los cuerpos celestes, y los cuerpos celestes están movidos por inteligencias. Esto Santo Tomás también lo va a tener en cuenta, y esto es importante para comprender algunas cosas de Santo Tomás.
El problema de estos es que, o sea, porque todo el mundo aceptaba que el mundo sublunar estaba influido por los cuerpos celestes, el problema es que es el añadido por necesidad. Santo Tomás tiene claro que los cuerpos celestes influyen, pero no hasta tal punto de que se dé esa necesidad que elimine la libertad. También, siguiendo a Aristóteles, consideran que el mundo es eterno, por tanto no hubo ningún primer hombre. Por otra parte también, como lo hemos dicho, el alma espiritual realmente sería ese entendimiento único y separado. El alma que es propia de cada hombre se corrompe con la corrupción del cuerpo. Bien, luego hay algún otro detalle más. El alma separada tras la muerte no sufre el fuego corpóreo, o el libre albedrío es una potencia pasiva y no activa, y por eso siempre es movido necesariamente, o que Dios no conoce los singulares, Dios no se conoce más que a sí mismo. Como veis, era una reducción del Dios de la revelación al Dios aristotélico, porque el pensamiento de Aristóteles solo piensa en sí mismo, no conoce nada fuera de sí mismo, y como lógicamente para Aristóteles no hay creación, el hecho de que Dios se conozca a sí mismo no quiere decir que conozca el resto de las cosas, y por tanto se niega la providencia divina, se niega también la inmortalidad o la incorruptibilidad de una criatura. Pero como veis, volvemos siempre a lo mismo. Si hay un único entendimiento separado, no es que tú tengas un alma incorruptible que sea la que te permite comprender, sino que, digamos, entiende por todos ese entendimiento separado, y luego tú tendrías como un alma así de segunda categoría, simplemente de tipo sensible, como para aplicar lo que te viene de ese entendimiento separado. Como os digo aquí luego en la página, se trata de las posiciones de Aristóteles tomadas tal cual, como si la reflexión cristiana sobre la creación del hombre y del mundo no hubiera existido. No hay ni idea de creación, el alma se mantiene en esa indefinición aristotélica, y al final porque Aristóteles parecía que oscilaba entre un alma única, si había un alma particular que venía de fuera, tiene ahí una cosa muy ambigua, pero esto lo resuelven en el sentido más opuesto a la fe cristiana. Santo Tomás, como os comento aquí, diríamos, trata de asimilar lo mejor de Aristóteles, su doctrina del acto y la potencia, la emplea para elaborar la filosofía del ser, también con todo lo referente a la participación. La verdad es que cuando haga la nueva edición de esto voy a insistir mucho más en la participación, porque creo que es realmente importante. El caso es que Santo Tomás se da cuenta de que hay que entender correctamente a Aristóteles, para eso todo el tema de los comentarios que hará respecto a Aristóteles, y Santo Tomás en el fondo pensaba que si Aristóteles hubiera conocido la creación, probablemente hubiera planteado las cosas de otro modo bastante distinto. También, Santo Tomás, esto es una cosa ya más de historia de la teología, va a defender que en el hombre solo hay una forma sustancial única, que es el alma espiritual, frente a los defensores de la pluralidad de las formas, porque había muchos en la época, como San Buenaventura y muchos otros, que pensaban que en el hombre había muchas formas, en cuanto cuerpo, en cuanto animal, en cuanto viviente. Todo esto era una confusión entre el aspecto lógico y el aspecto metafísico. Y lo mismo, muchos en la época defendieron todo el tema de la iluminación divina, todo nuestro conocimiento venía por una iluminación exterior, etc. Santo Tomás se va a oponer a todo esto y entiende que es mucho más sencillo, que cada uno tiene su entendimiento agente que le permite comprender, ¿no? La iluminación divina está muy bien para la fe, para los dones del Espíritu Santo, pero para comprender que esto es una mesa o esto es un gato no hace falta mucha iluminación divina. También explicará Santo Tomás, por ejemplo, todo el tema de que el cuerpo de Cristo muerto en el sepulcro, aunque ya una vez que ha muerto, diríamos, la forma de ese cuerpo ya no es el alma que está separada del cuerpo, pero el cuerpo de Cristo sigue siendo el mismo porque está unido al Verbo, por la unión hipostática. Esto es una cosa más de cristología que ahora nos interesa menos. El caso es que os pongo luego, ante toda la polémica, después de la muerte de Santo Tomás,
el obispo Esteban Tempié condenó nada menos que 219 proposiciones filosóficas averroístas sin orden ni concierto, y hay discusiones si quiso o no incluir a Santo Tomás. En cualquier caso, diríamos, posteriormente los dominicos defendieron claramente a Santo Tomás, se vio que es él el que tenía razón, y ciertamente muchas de esas proposiciones de la condena del 1277 estaban bien condenadas, pero se hizo una cosa un poco a lo loco, donde se mezclaron las churras y las merinas. Para terminar ya, que nos queda medio minuto, simplemente el resumen que hemos visto antes, el resumen de lo que hemos visto antes. Los errores principales condenados por el obispo de París eran, básicamente, os lo reduzco a 6 puntos. El entendimiento de todos los hombres es uno y numéricamente el mismo, que esta es la clave de todos los problemas. Todo lo que sucede en el mundo sublunar está gobernado por la necesidad de los cuerpos celestes, con lo cual eliminas la libertad. Tercero, el mundo es eterno y no hubo nunca un primer hombre, lo de la eternidad del mundo venía de Aristóteles tal cual. El alma, que es forma del hombre, se corrompe por la muerte porque ese alma no es intelectual. Acordaos que el intelectual es uno que vale para todos los hombres. La voluntad del hombre se mueve por la necesidad que le impone el objeto apetecible. Digamos, esto habría hecho las delicias luego de freudianos o de cualquier cosa de estas. Y Dios no se conoce más que a sí mismo. Ni conoce el mundo, ni los singulares, ni hay providencia. Bien, pues con esto terminamos. Veis que era una vuelta a lo peor de Aristóteles sin haber tomado lo mejor. Terminamos y seguiremos luego avanzando en la lección con otra clase. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.